Muy buenas noches con todos y con todas las personas que se están conectando. Primero, darles la bienvenida. Mi nombre es Silvia Guevara, soy subdirectora de INICAN y este segundo martes municipal que estamos realizando se está dando a propósito de las elecciones regionales y municipales que se han celebrado este fin de semana, el día domingo. Entonces, en ese sentido, el tema que se va a tratar el día de hoy es el análisis de los resultados y para eso contamos con una persona, con un profesional que es especialista en la materia. Nos está acompañando en este martes municipal el magíster Víctor Almícar Velázquez Javier. Él es politólogo, tiene un máster en gobernabilidad y procesos electorales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España. Tiene maestrías en gestión pública en la Universidad Pacífico y Buen Gobierno y Sistema Electoral en la Universidad de Piura. Cuenta con diplomados y programas en gobernabilidad, sistemas electorales, partidos políticos, comunicación política y gestión pública en Perú, Uruguay y España. Fue especialista en el Jurado Nacional de Elecciones en las áreas de la Dirección de Fiscalización, en el programa Voto Informado, en la Dirección de Educación, en la Central de Operaciones del proceso electoral COPE y en la Unidad de Investigación de Hojas de Vida. Fue asesor de la Comisión Electoral Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Hasta asimismo también él ha sido consultor en el sector público y privado en temas electorales, en gestión pública, planeamiento estratégico, monitoreo y evaluación de programas, consultor en la Fundación Konrad Adenauer, asesor en el Congreso de la República y actualmente él es presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, IPDE, y también es parte de nuestro Consejo Consultivo de INICAM. Te doy la bienvenida, Víctor, y te voy a ceder el uso de la palabra para que nos puedas comentar, realizar el análisis de estas elecciones con la mirada general que tú puedes darnos, no solamente, creo yo, para Lima Metropolitana, que normalmente para nosotros acá quizás puede ser lo más resaltante por las noticias a nivel nacional, pero también nos gustaría que puedas apoyarnos con el análisis, el enfoque sobre todo lo que ha pasado a nivel descentralizado. Entonces, ya sin más, agradecerte y bueno, cederte el uso de la palabra para que puedas dar inicio a tu exposición. Muy agradecido en primera instancia a INICAN y a la Fundación Konrad Adenauer, quienes han sido muy amables de poder invitarme el día de hoy en esta segunda edición de lo que es el martes municipal, a fin de poder comentar un poco de lo que ha pasado este día domingo y de lo que ha venido sucediendo en marco a este proceso de elecciones regionales y municipales, que como lo ha señalado exactamente, es un proceso más que nacional, como es en el caso de las elecciones generales, es un proceso descentralizado a nivel nacional en casi todo, en dos de los más importantes niveles de gobierno que son más cercanos a la ciudadanía. Estamos hablando de gobiernos regionales y de gobiernos locales, entendiendo que los gobiernos locales aplica para el caso provinciales y para el caso distritales. Obviamente, a veces nos quedamos en Lima con una mirada centralista de que Lima es el Perú y que lo que importa son los resultados solamente de Lima, y puede tener cierta parte de sustento, ya que Lima, como ciudad, Lima metropolitana, porque no olvidemos que existe también Lima provincias, Lima metropolitana alberga casi un tercio de todo lo que es la población, no solamente electoral, sino la población en general del país, y como tal tiene una cantidad de recursos inconmensurable frente a otras regiones. Pero esto no deja de ser una parte del Perú, y un análisis como el que vamos a efectuar el día de hoy tiene que implicar más actores y tiene que implicar más territorios que al fin y al cabo constituyen o van a constituir lo que vamos a conocer como el desarrollo nacional, entendiendo que cada uno de estos actores, gobiernos regionales, y gobiernos subnacionales o locales, van a contribuir de una u otra forma a la implementación de políticas públicas, a la implementación de servicios públicos y al desarrollo en general del Estado y de la ciudadanía en general. En ese sentido, el día de hoy vamos a iniciar efectuando un contexto de lo que ha sido estas elecciones 2022 para poder entender
ámbito se ha desarrollado y poder comprender un poco los resultados que se han dado. Vamos a iniciar señalando de que cuando uno habla de estas elecciones regionales y municipales, tiene que diferenciarlo de las elecciones 2021, el cual, como ya casi todos sabemos, ha tenido un nivel de polarización y un nivel muy grande de agresividad en las campañas, tanto en la primera vuelta y mucho más en la segunda vuelta, donde hemos tenido un resultado tal igual como el que tenemos el día de hoy en Lima Metropolitana. Es decir, un resultado ajustado, muy reducido en la cantidad proporcional de votos, que es menos del 1%, igual como en la elección nacional. Entonces, evidentemente esto eh, se traslada en lo que es la legitimidad, tanto de origen para el caso de algunas autoridades, como también posteriormente en la legitimidad que van a tener sus acciones. Sin embargo, estas elecciones 2022 se han configurado bajo tres ámbitos, o lo he dividido en tres ámbitos. Lo primero es analizar que para estas elecciones regionales se han dado nuevas reglas. Lo segundo es que estas elecciones regionales y municipales han tenido incidentes electorales, es decir, han habido incidentes que han afectado en todos los niveles. Y lo último que se ha dado o que lo he contextualizado como un factor importante es el debate electoral. ¿Y por qué lo vamos a evaluar en su momento? Vamos a iniciar con lo que son las reglas electorales y aquí es importante entender que cada proceso electoral siempre tiene modificaciones, ¿no? O sea, no conozco un proceso electoral que no haya tenido una que otra modificación. En algunos casos, modificaciones sustanciales, en otras, modificaciones mal hechas, que en vez de reformas han sido contrarreformas. En el caso de estas elecciones municipales, hemos sido testigos de algunas reformas que teleológicamente eran positivas. Sin embargo, al llevarlo al ámbito operativo material, se han convertido en problemas para los partidos políticos, se han convertido en acciones que no han llegado al objetivo propositivo que tuvieron al iniciar su construcción. Hablamos aquí específicamente de algunos aspectos como la paridad, por ejemplo, la paridad horizontal, que nació con ciertos defectos porque solamente se presentó para ciertos actores del proceso, que en este caso eran solamente los partidos políticos, lo cual creó un trato injusto frente a las otras organizaciones que son los movimientos regionales. Debemos entender que una elección regional y municipal tiene dos tipos de actores principalmente, ¿no? Los partidos políticos, que tienen un ámbito nacional, y los movimientos regionales, que tienen un ámbito regional, como su nombre lo señala. Solo pueden postular en la circunscripción donde reside su territorialidad. Entonces, en ese sentido, estos dos actores. Obviamente, a lo largo de la historia hemos visto que en elecciones regionales tienen más participación, más efectividad los movimientos regionales. Esta, al ser una elección regional, debió haberse enfocado la paridad horizontal a los actores que tenían más relevancia, es decir, los movimientos regionales. Por eso es que tenemos partidos que, si bien es cierto, han respetado o han tratado de respetar la paridad horizontal. Esto no ha pasado en el ámbito de los movimientos regionales. Y tenemos estadísticamente una mayor participación de hombres frente a una participación de mujeres, lo cual genera obviamente un cierto problema, pues la efectividad de esta norma va a decaer al tener nosotros autoridades electas por parte mayoritariamente de hombres en cargos más relevantes. Es decir, hablamos de gobernadores regionales, que si ustedes ven, casi en su mayoría son hombres, y los que han pasado segunda vuelta también son hombres. Entonces, técnicamente la autoridad regional en casi todo el Perú posiblemente van a ser mujeres, salvo una que otra región que están en segunda vuelta una mujer, es mayoritariamente masculina, lo cual obviamente deforma el objetivo de la paridad, que era tener autoridades mujeres y personas que pudieran liderar el cambio institucional frente a lo que es la desigualdad de género, ¿no? Entonces, por ahí tenemos un primer error que es producto de estas nuevas reglas electorales. También en esa misma línea vamos a tener la poca comprensión de lo que es las listas de candidatos municipales,
estableciendo también una paridad impar. Es decir, hemos tenido o vamos a tener, sí, hemos tenido listas que han sido conformadas por alcaldes hombres y que el primer regidor, en vez de ser mujer, ha sido y es hombre. ¿Qué ocasiona esto? Que en el caso de que fuesen vacados estas autoridades que hayan sido electas, hombres, lo más seguro es que quien asuma el cargo nuevamente sea un hombre. Entonces, nuevamente volvemos al vicio inicial del objetivo de lo que ha sido la paridad. Dentro de estas normas electorales vamos a ver también que se han dado ciertas mejoras respecto a la democracia interna, permitiendo la participación de lo que son los organismos electorales, tanto en la fiscalización del proceso como en el desarrollo del mismo. Esto obviamente ha sido positivo en cierta forma, porque nos ha permitido conocer cómo se desarrollan estos procesos de democracia interna al interior de estas organizaciones. Sin embargo, si nosotros vemos en el caso de los partidos políticos que han tenido problemas con la paridad, vamos a ver que nuevamente se ha vuelto a vulnerar el objetivo de una democracia interna, teniendo en contraprestación la posibilidad de invertir resultados debido al incumplimiento de paridad horizontal. Entonces, nuevamente tenemos la contraposición de lo que es la paridad horizontal frente a la democracia interna. Eh, Hay algunos cambios que son positivos siempre y cuando se adapten a la realidad nacional. Y estos cambios principalmente lo vamos a llevar por el lado de lo que es la declaración jurada de hoja de vida. Ustedes saben que la declaración jurada de hoja de vida es una herramienta que permite al ciudadano conocer a su candidato. Conocerlo desde ámbitos como los estudios, la experiencia profesional, los ingresos, los bienes, las rentas, etcétera. Pero uno de estos elementos que ha sido importante son las sentencias. No obstante, el formato de la declaración jurada de hoja de vida no se ha adecuado a la normatividad vigente, debido a que la normatividad vigente establece, tanto en la Constitución, que están impedidos de postular a aquellas personas que tengan sentencia en primera instancia. Y esto ha sido y es un elemento de evaluación para los jurados electorales especiales, mas no se ha adecuado este requisito o este impedimento en lo que es la declaración jurada. Es decir, se ha omitido en cierta manera esta información en las declaraciones juradas, lo cual obviamente nuevamente llega o nos conlleva a señalar de que obviamente la modificación tenía un buen objetivo, solo que operativamente no se pudo concretar de manera integral para poder conocer nosotros como ciudadanos quienes tienen sentencia también en primera instancia y no en segunda y última instancia, como es lo que establece la declaración jurada de hoja de vida. Eh, y por último, dentro de estas nuevas reglas electorales, obviamente existen más modificaciones, pero solamente estoy señalando las más relevantes. Tenemos la modificación de la declaración jurada de hoja de vida, habiendo incorporado un rubro dentro de lo que es el formato de bienes y rentas que se adscribe a la participación, perdón, a las participaciones y acciones que puedan tener las personas en empresas y demás. Entonces, aquí esto es positivo porque nos lleva nuevamente a conocer qué intereses tienen los candidatos por debajo de la mesa, qué intereses o con qué personas, grupos empresariales, etcétera, han trabajado las personas y poder saber más o menos a qué intereses van a responder al ser electos. Esto es una nueva norma que está dentro de la declaración jurada de hoja de vida y que posiblemente va a tener más procesos en los cuales se van a ir mejorando esto. Dentro de estas nuevas normas también quiero señalar de que obviamente hemos sido testigos de un proceso nuevo en el cual se ha digitalizado casi todo en el Perú. Hemos digitalizado el proceso de inscripción de lista de candidatos, el cual obviamente al ser una incorporación o una novedad, no ha tenido la praxis y no ha tenido la capacidad, me parece, desde el lado del jurado de poder implementarlo con la celeridad y con y con las prácticas necesarias, si podemos decir, porque este proceso de elecciones regionales y municipales, donde se esperaban más de 100.000 candidatos, hemos tenido la participación de solamente 70.000.
Y mucho de esto se ha debido a que se han caído muchas listas debido a los procesos de inscripción de listas en el Declara y el SIGE. Estos dos mecanismos que ha sido el Declara y el SIGE, al no haber sido comunicados, no haber sido capacitados las organizaciones políticas, y por último, al presentar problemas, porque presentó problemas el día 14 de junio, producto de esos problemas es que el jurado amplió 72 horas el plazo de inscripción de manera única y excepcional, y por única vez en la historia, eh, ha generado que justamente tengamos más adelante problemas en la inscripción de candidatos. Y obviamente eso es perjudicial, pues se vulnera en cierta manera lo que es el derecho de participación política, un derecho que nos asiste a todos los peruanos. Esto, si bien es cierto, no parte de una ley, no parte de una modificación en lo que es la ley de organizaciones o en la ley de organizaciones políticas, parte a raíz de una modificación en un reglamento, el reglamento 942 y el reglamento 943, que son reglamentos de inscripción de lista de candidatos, ha conllevado a que agrupaciones políticas no puedan participar en ciertas circunscripciones, a que listas de candidatos se caigan, a que tengamos en ya distritos donde se han elegido alcaldes eh, una baja competitividad, porque donde se esperaban 10 listas solamente han terminado 3, 4, 5. Hasta existe un caso donde ha participado en un distrito una sola lista y ha perdido, por cierto, porque no ha logrado que participe, porque han logrado los 2/3 los votos nulos. Hay estos casos sui generis y es producto justamente de la innovación de estas nuevas reglas que en algunas oportunidades tienen un buen objetivo, pero que no son desarrolladas operativamente, concorde a la realidad nacional. Entonces, eso es lo primero que hay que saber, que estas nuevas reglas han afectado la participación política y que hay regiones donde la competencia electoral que se esperaba tener 10, 12 listas de candidatos, como siempre ocurre, hemos tenido 5, 6, un número reducido de listas. Y esto es obviamente producto de estas nuevas reglas electorales. Eso es lo primero que hay que saber. La competencia electoral se ha reducido, en cierta forma, por las nuevas reglas electorales. Fuera de tener ya este contexto de tener una menor competencia electoral, producto de estas reglas, han existido incidentes electorales en tanto Lima como en regiones, teniendo ya en procesos anteriores una reducción de campañas municipales y distritales que veíamos antes se desarrollaban en 2, 3 meses. El último proceso que fue Lima en el Perú, en las elecciones regionales municipales de 2018, vimos en Lima un fenómeno que a partir de un debate electoral, el candidato Muñoz empezó a crecer en las encuestas, pasando de 3% y ganando la elección municipal, reduciendo el tiempo exacto de campaña de de meses a 15 días. En estas elecciones 2022 ha pasado algo similar. Vamos a tomar en cuenta Lima porque es el caso que más luces y también más noticias podemos tener y más información estadística también podemos tener. Hemos visto cómo en el lapso de 15 días se ha ido reduciendo las proyecciones estadísticas de la evolución del voto referente a ciertos candidatos. Específicamente, vamos a tener el análisis acá de 4 candidatos, que es el primero, Daniel Urresti, el segundo, que es Rafael López Aliaga, el tercero, que es George Forsyth, y el cuarto, que es la señora León, que es la motivación del cual estas estadísticas nos hacen pensar de que en estos 7 a 15 días hay una modificación de la intencionalidad del voto, que es producto de la volatilidad electoral que tenemos en el país. O sea, la volatilidad en el Perú es una constante, una variable que se analiza en todos los procesos electorales y las elecciones regionales y municipales no son una excepción. Y es por ello que nosotros señalamos que el mapa político se va a cambiar o cambia constantemente en cada proceso electoral. Y producto de esto también, justamente, hay un estudio, bueno, hay varios estudios, uno de ellos es el perfil del elector peruano,
que lo hace el Jurado Nacional de Elecciones, en el cual justamente se analiza cuánto es el periodo de tiempo en el cual el peruano elige su voto, ¿no? Y lamentablemente casi hay cerca del 25%, si no me confundo, de peruanos que elige su voto el último día. Entonces, estas campañas municipales reducen su tiempo a solamente 7 a 15 días y en esos lapsos nosotros vemos que lo que más abunda son propuestas no tan reales, sino propuestas de impacto que tengan que ver con ciertos intereses de ciertos sectores. Entonces, eso hace de que estas campañas puedan alterar tendencias electorales. Como señalaba, en Lima, es el ejemplo que hemos señalado, hemos visto que producto de este último debate, que fue el domingo anterior, empezó a decaer un candidato y empezaron a crecer, más que crecer, mantenerse López Aliaga y empezó a crecer una candidata que fue la señora León. Y como ven, al fin y al cabo, la reducción de esta votación de Urresti ha hecho de que pierda, mientras que López Aliaga ganó ciertos votos en lo que se conoce ahora como Lima Moderna, que son los distritos de clase media alta. Y es ello que ha llevado a que podamos analizar este fenómeno de reducción de plazos de campañas y que se conllevan o que conlleva esto un plazo muy reducido de 7 a 15 días. Lo mismo ha pasado en regiones. Hay regiones donde nosotros vamos o hemos visto que los debates electorales se han desarrollado faltando 15 o 12 días y a partir de eso han ido despuntando ciertos candidatos y por ello tenemos, como más adelante lo vamos a ver, resultados en regiones que superan el 40% de los votos. O sea, es un número superior a elecciones anteriores. Y eso lo vamos a evaluar ya con los resultados. Obviamente dentro de estos incidentes electorales a nivel nacional, no solamente Lima, sino a nivel nacional, hemos visto un sinnúmero de campañas aparatosas, con propuestas deficientes, la palabra así tal cual, deficientes, pues en algunos casos son materialmente irrealizables, están fuera de la competencia municipal, pues transgreden su competencia no solamente territorial, sino también funcional, y en otros no comprenden las capacidades institucionales. Debemos entender que todo gobierno municipal y regional tiene capacidades instaladas, es decir, tienen cierta cantidad de recursos dentro de su presupuesto que está predeterminado para lo que es inversión, otros para lo que es servicios y otros simplemente para mantener la municipalidad, como podemos decir. Sin embargo, cuando uno analiza propuestas, van fuera de ese espectro, fuera de lo que se ejecuta dentro de un año. He visto distritos, o bueno, ustedes también habrán visto posiblemente, circunscripciones o distritos donde con menos de 2 millones se quieren construir pues pistas, se quieren construir hospitales, se quieren construir camales municipales, hasta existen regiones donde no se ha aprobado ningún proyecto de inversión y ya se está promoviendo aeropuertos, se están promoviendo terrapuertos gigantescos sin tener ningún tipo de inversión aprobada, sin tener la capacidad de poder efectuarlo. Y a lo que vamos simplemente es a que estas propuestas son, como diría un dicho, son cantos de sirena. Es decir, simplemente buscan la adhesión del voto. No sé si la palabra correcta sea mintiendo, pero sí dando o propuestas no realizables. Y eso se dan justamente dentro de estos días donde el elector es más volátil a poder modificar el sentido de su voto. Y por último, como parte del análisis, el debate electoral. Que en Lima, nuevamente, producto de este debate electoral, hemos visto cómo se ha modificado la tendencia a favor de un candidato. Entonces, esto es algo ya recurrente en dos procesos electorales y en regiones también ha empezado a verse este impacto, porque producto de los debates electorales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, que fueron entre el 20 y el 25 de octubre, entre esos justamente 7 a 15 días, hemos visto cómo ciertas organizaciones políticas han despuntado, ¿no? Es decir, tenemos la estadística solamente de dos momentos, pero se ve que después del debate electoral ha cambiado la tendencia
del voto, en algunos casos, en algunas regiones, a favor de las organizaciones políticas, dándole la posibilidad de poder consolidar su triunfo en primera vuelta. Entonces, eso es algo de una u otra manera positivo, en cierta forma, porque hace que el ciudadano sepa las propuestas, pero, como repito, si es que estas propuestas no son realizables, no son técnicas, me parece que nuevamente estamos yendo a un punto donde vamos a tener electores y posiblemente ciudadanos insatisfechos de la gestión municipal o regional, producto de que las propuestas no son realizables, no son materialmente ejecutables en el tiempo en que ellos han planteado, ¿no? Y siendo sinceros, en 4 años no van a poder cambiar una región, convertirla de, no sé, del puesto 18º dentro del índice de competitividad regional a un puesto 1 o 2, ¿no? Entonces no creo que pueda ser posible eso, pero bueno, son algunas propuestas que se han lanzado. Estos debates electorales que he señalado, eh, sí es bueno que podamos mejorarlos en favor de los mismos participantes que son las organizaciones políticas, esperando que sean un poco más imparciales y un poco más predictivos. Es decir, predictivos respecto a poder analizar el contenido de la propuesta, porque tiene que haber cierto filtro sobre qué se le da al elector. Porque el elector, cuando escucha un debate, cree que el Jurado Nacional de Elecciones está autorizando el contenido de las propuestas que está dando el candidato, y eso no es cierto, porque el jurado solamente establece un formato, trata de ser imparcial, pero el contenido de las propuestas depende de la organización política. Entonces, aquí existe una modificación o una propuesta que podría ir al lado de que se trate de tener un panel más técnico que pueda corroborar en cierta manera qué tal realizables son estas propuestas. Y lo último, antes de ingresar ya a los resultados, es que nuevamente, no solamente en Lima, sino producto ya del análisis de todo del país, podemos ver que existe una vez más, lo que es el voto de arrastre, ¿no? En Lima vemos que hay distritos donde ha ganado Renovación Popular justamente por este voto de arrastre, ¿no? Y en regiones, de igual manera, hay gobiernos regionales que han ganado municipalidades provinciales producto de este voto de arrastre. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver justamente en lo que el día de hoy casi creo que todos, o la mayoría, han ingresado, que es el portal de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quienes como función como función orgánica de la ley orgánica de la OMPE es contar los votos que se han dado producto de estas elecciones. Y aquí vamos nosotros a ver ya el día de hoy, hace unas horas, que tenemos el resultado donde se confirma nuevamente el triunfo de Rafael López Aliaga en Lima. Acá es un análisis, vamos a iniciar por Lima y luego vamos a ir a las regiones, que quiero señalar esto. Y lo más importante de este análisis, porque ya todos lo han visto en las noticias, obviamente, que ha ganado Rafael López Aliaga y queda en segundo lugar Podemos Perú, no es el resultado per se, sino cómo se comportan los distritos en Lima. ¿Por qué? Porque aquí vamos a matar una idea que se generó en las elecciones generales 2021, que era una idea en el cual en el Perú nos dividíamos entre demócratas y comunistas, entre ricos y pobres, y no es tan cierto esto. Lo que se divide el Perú, y se puede demostrar, es que se divide sobre la base de intereses, sobre la base de necesidades y sobre la base de propuestas referidas a ciertos aspectos, en algunos casos relacionados a temas económicos per se. Entonces, aquí no hay que, los que están en azul no son comunistas, los que están en rojo son comunistas, no, tenemos justamente agendas programáticas. Y aquí lo vamos a evaluar cuando veamos un tuit que lanzó un investigador del Jurado de las Elecciones, que es Henry Ayala también, donde hace un símil entre lo que es las elecciones municipales y las elecciones generales 2021. Y si pueden ver, existe cierta coincidencia en el sentido del voto. Es decir,
los votantes que votaron por ciertos actores políticos que tenían una tendencia política, llámese, para no confundirnos, de derecha o de izquierda, vamos a ponerlo así, han seguido votando por esas mismas tendencias. ¿Qué significa? Como ustedes han visto, en estas elecciones municipales nadie habló de comunismo. ¿O sí? Bueno, yo personalmente no lo he escuchado, pero justamente son los mismos distritos que votaron por una opción política que han votado por un candidato de esa misma opción política, sin que haya el discurso del comunismo. Entonces, esto es algo que sí quería comentarles porque es relevante saber o reconocer que más que un discurso respecto a ideologías políticas, en el Perú vamos a tener discursos programáticos y con ciertos ejes como la economía, que va a partir o que va a ser referente para que ciertos sectores o ciertos distritos, como es el caso de Lima, voten a favor de ciertos candidatos. Nada más. Solamente era este gráfico para presentarles este resultado y que es importante que sepamos porque la configuración de los distritos ya en Lima metropolitana se van a dar producto de este análisis que he señalado, ¿no? Hasta el día de ayer, cuando se había hecho el conteo al conteo rápido al 100%, teníamos como resultado que casi eran 10 distritos de Renovación Popular, seguido obviamente de Podemos Perú, posteriormente teníamos Somos Perú, Avanza País y Alianza para el Progreso. Entonces, son estos 5 partidos que casi se han dividido Lima Metropolitana en un primer conteo rápido, que como quiero señalar, el conteo rápido o la boca de urna no son referentes para poder oficializar un triunfo de un candidato. ¿Y por qué lo digo? Existe un caso en Lima que es, por ejemplo, el Lurigancho-Chosica, en el cual ustedes han visto el conteo rápido y también el boca de urna, han ganado o habrían ganado un candidato de un partido político que está dentro de estos 5 grandes partidos que se han dividido todo Lima. Sin embargo, al pasar de las horas, han cambiado el sentido del voto. Y el día de hoy tenemos aquí, dentro de estos 5, tendríamos que aumentarle un partido más que es Juntos por el Perú, que ha ganado Lurigancho-Chosica, o que está ganando Lurigancho-Chosica hasta el momento. ¿Y por qué digo está ganando hasta el momento? Porque debemos entender que los resultados electorales en el país se terminan cuando se cuenta hasta la última acta observada. ¿Ya? Hay distritos en el interior del Perú donde se gana por un voto y también se pierde por un voto, obviamente. Entonces, donde las actas observadas tienen mucho valor. Y es esto que ocurre en todo el Perú. Las actas observadas constituyen una fuente de espera e incertidumbre hasta que se resuelva. Entonces, el procedimiento normalmente es que estas actas sean enviadas al jurado electoral especial y una vez que el jurado electoral especial resuelve el sentido de esta acta, vuelve a remitirla a la OMP, a la ODP, para que pueda ser procesada. Entonces, ese lapso demora normalmente entre 2 a 7 días y salvo que haya una apelación de algún sentido que haya dado el jurado electoral especial y esto sube al jurado nacional de elecciones en el cual se programa una audiencia, se explica y justamente se resuelve. Ya. En el peor de los casos estamos hablando entre 15 a 20 días para tener los resultados electorales al 100% y poder constatar quién ha ganado en cada distrito. Por eso es que no se puede en este momento todavía decir al 100% de los resultados oficiales que ha ganado un determinado candidato, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, porque todavía hay regiones, hay provincias y hay distritos que se están peleando voto a voto. Entonces, eso es algo que quería comentarles a partir de justamente esta proyección que se había dado ya, o que se ha estado moviendo en redes sociales y que les comento que debemos tener un poco de paciencia para poder tener los resultados al 100%. Algunas conclusiones de estos resultados en Lima Metropolitana es que se han reemplazado a los partidos ganadores, o se ha desplazado, perdón, a los partidos ganadores de las elecciones generales de 2021. Si ustedes se han dado cuenta,
poco o nada de relevancia han tenido partidos como Perú Libre o Fuerza Popular. Y tanto así también como se ha reemplazado al partido ganador del año 2018, que es Acción Popular, que gobernó Lima. Estos tres partidos casi no han tenido mucha presencia en estas elecciones municipales y regionales. Esa es la primera conclusión. Lo segundo es que nuevamente el voto de arrastre se ha vuelto a percibir y ha permitido que se ganen municipalidades distritales en el Perú, distribuyéndose mayoritariamente entre Renovación Popular, Podemos Perú y Somos Perú. Eh, Hay un caso anecdótico que es, por ejemplo, el cuarto lugar en Lima, si ustedes pueden ver, es la señora León con el partido Frente Esperanza. ¿Ya? Sin embargo, si ustedes revisan los resultados a nivel distrital, o sea, en los distritos, no han encontrado ningún distrito que ha ganado este partido, en ninguno. Entonces, qué nos mostraría esto? Que efectivamente se ha dado o ya se está generando los votos cruzados. De igual manera, en esta misma línea de análisis, podemos decir que algunos partidos han sido afectados debido a la, no sé si incapacidad, pero sí a no tener candidato provincial. Por un lado, no tener candidato, como es el caso de Avanza País, que ha tenido plazas o distritos donde ha ganado, como es el caso de Surco y San Miguel, por una abundante mayoría, y otros partidos que han tenido candidatos débiles, como es el caso de Alianza para el Progreso, que ha tenido casi 5 municipios, que hasta el momento creo que tiene más de 5 municipios distritales, pero su candidato provincial tiene un porcentaje muy bajo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué nos podría demostrar estos resultados? Que efectivamente en Lima ya se está dando un voto cruzado, que no necesariamente votas, perdón, por un distrital y votas por el provincial, pero que todavía existe ese voto de arrastre. Entonces, esa es una conclusión que hay que tener en cuenta en Lima y que va a ser importante para los siguientes procesos para ver o confirmar las conductas que se vienen dando en Lima Metropolitana. Los resultados en regiones, y como ya lo había señalado, también ha sido producto de estos factores de las reglas electorales, de los incidentes que se han dado en marco de cada una de las regiones, y también obviamente de los debates electorales, que ha sido un factor muy importante. Y esto ha llegado a que tengamos, a diferencia del proceso 2020-2018, que es el proceso más cercano, un número superior de regiones donde han ganado en primera vuelta los candidatos regionales. Aquí hay que diferenciar algo. Institucionalmente existen niveles de gobierno regionales y municipales. Las formas de elección o el procedimiento para elegir las autoridades municipales y las autoridades regionales varía respecto a un elemento que es la valla electoral. En el caso de las municipalidades o las elecciones municipales, normalmente o la ley establece que gana el candidato que tiene más votos. Es decir, no importa si todos los candidatos tienen 5, 6, 7, 8, 9 y 10%. El que sacó 10% ganó la elección. Y se acabó. No importa aquí la legitimidad ni la capacidad de poder concretar o poder cohesionar una circunscripción. No, lo que importa es quién saca más votos. Y es por eso que vemos a nivel distrital y provincial que no importa si es que ha ganado por 1, 10, 1000, 50,000, 100,000 votos, lo que importa es que haya ganado por más de un voto. ¿No? Entonces esa es la primera regla. A nivel regional, en cambio, nosotros vamos a ver que existe un elemento adicional, que es esta barrera electoral para ganar. ¿Y cuál es esta barrera? El 30%. ¿Qué significa? Que un movimiento regional o una candidatura regional que aspira a ganar la elección en primera vuelta tiene que superar el 30% de votos válidos para que pueda evitar pasar a una segunda vuelta. Si es que en el caso contrario, ninguna organización política alcanzase el 30% de los votos válidos,
van a darse o va a darse una segunda vuelta con las dos listas que hayan obtenido mayor número de votos. Algunas personas una vez me comentaron, ¿qué pasa si mi candidato tiene el 29,999%? No importa, no tiene más del 30%. Por ende, no es factible que pueda ganar en primera vuelta. Tiene que ir a una segunda vuelta electoral. Entonces, esta configuración hace de que en algunas regiones, en el proceso anterior, no se haya podido tener esta cantidad de votos. En esta elección, a diferencia de la anterior, de 2018, vamos a tener regiones que sorprendentemente tienen una votación súper alta. ¿Sí? Estamos hablando de más del 40%. Y no es una región como en procesos anteriores. Estamos hablando casi más de 4 o 5 regiones, si no me confundo. Bueno, son 4, perdón, acá estamos viendo los resultados. Específicamente Apurímac, Arequipa, Huancavelica y San Martín. El caso de Huancavelica, para poder atenderlo, es un caso muy interesante porque si uno lo lleva al análisis de los sistemas de partidos, podríamos tranquilamente decir que hubo un bipartidismo regional, porque hubieron dos movimientos regionales. Este es el movimiento regional AINI, que ganó con el 46,4%, que está ganando con 46,4%, frente al otro movimiento regional que es el AGUA, que tiene 45,1%, si no me confundo, es decir, la diferencia es de 1%. Pero no hay otra región donde se haya dado un porcentaje tan alto de votos en solamente 2 organizaciones políticas. Las 2 organizaciones políticas se han repartido casi el 90% de votos. Y eso hace de que la gente sepa muy bien por quién está votando. O sea, aquí la oferta política, a pesar de haber sido variada, tuvieron más opciones, ha llegado a que solamente se divida entre el movimiento regional del AINI y el AGUA. Y eso no ha pasado en otras regiones. Si ustedes evalúan otras regiones, se han llegado a niveles de 70, 60, pero no al nivel del 90% que ha llegado Huancavelica. Entonces aquí, por ejemplo, ya los ciudadanos la tenían clara. O era AINI o era AGUA. Solo habían esas 2 opciones. ¿Ya? Y es un caso anecdótico porque no he visto tampoco otra región donde se haya dado este fenómeno. Pero sí es importante señalar de que tenemos regiones donde el voto ha sido alto. O sea, por encima del 35% es alto. Tiene una legitimidad fuerte, entre comillas, obviamente, ¿no? Porque el 35%, si bien es cierto, son solamente votos válidos, que al fin y al cabo se va a reducir a 28, ¿sí? Sigue siendo una legitimidad fuerte. Y eso es importante saber porque al fin y al cabo, estas son las autoridades que van a poder gestionar presupuesto, van a poder gestionar obras, proyectos, programas, servicios y demás frente al poder legislativo, perdón, ejecutivo. Y eso y esta legitimidad de origen que tienen les va a permitir poder trasladar ciertas capacidades sociales a sus propuestas que tengan frente al poder ejecutivo. La segunda parte de este análisis es que así como hemos hablado de regiones que tienen primera vuelta, que han ganado en primera vuelta, perdón, hay regiones que han llevado o están llegando, van a llegar, perdón, a una segunda vuelta. ¿Ya? Y son estas regiones donde no se ha alcanzado el 30% de voto. De las 25 regiones, para ser de manera sucinta, 16 han alcanzado el triunfo en primera vuelta y son 9 las que están hasta el momento esperando por una segunda vuelta. ¿Por qué digo hasta el momento? Porque, como les mencioné antes, aquí no se tienen resultados oficiales hasta que se cuente el último voto de la última acta. Y eso hay que esperar. ¿Y por qué señalo esto? Porque hay, si quieres, 2 o 3 regiones que están a la expectativa de poder alcanzar este 30%, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, regiones como Callao, que está acá al costado, donde el partido Contigo Callao, que a diferencia de lo que es el voto, o sea, ha tenido un voto de arrastre, pero no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, perdón, sino de abajo hacia arriba,
porque quien ha jalado la mayor cantidad de votos ha sido el candidato Pedro Espadaro, que es el provincial, y ha jalado para la regional. Sin embargo, ese impulso no le ha permitido a la regional alcanzar el 30%. Está ahí luchando, está en el 24.4%, frente al partido más callado, que es de Ciro Castillo, que también está en esta lucha de que no alcance el 30% y que se vayan a una segunda vuelta, ¿no? Entonces, lo mismo, en esta situación parecida, está Cusco con Somos Perú versus el movimiento Inca Pachacute, que también es un movimiento regionalista muy fuerte. Y lo último, bueno, el Moquegua también, que está con Causacho y Somos Perú. Entonces, estas regiones, Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco y Piura, son regiones que van a tener una segunda vuelta electoral. Y aquí es donde vamos a ver cómo priman las alianzas que se van a dar en regiones frente a los que han perdido. Entonces, aquí principalmente vamos a ver cómo se manifiesta una campaña política ya en este segundo tramo, ya sin la participación de los alcaldes, porque ya no son necesariamente quienes van a jalar, como es el caso señalaba de Callao, sino vamos a ver ya el valor neto del candidato regional y las propuestas que tengan esto, ¿no? Como conclusiones de estos resultados, para ir terminando, porque ya creo que me queda muy poco tiempo, es que las elecciones regionales 2018, en primera vuelta se eligieron 10 regiones. En esta elecciones municipales 2022 se han elegido 16. Tenemos un incremento de 6 regiones, que es un número sumamente importante, consolidando el tema de la legitimidad de origen por parte de estas autoridades regionales. Por otro lado, tenemos ¡Wow! dos partidos que se consolidan en el espectro descentralizado. Y son partidos como es Somos Perú y Alianza para el Progreso, que son partidos que han ganado 2 regiones, o sea, ya ganaron 2 regiones y que están en lucha por otras regiones. Ya son Alianza para el Progreso y Somos Perú son los partidos que cada uno ha ganado 2 regiones. En el caso de Somos Perú, ganó Loreto y San Martín, y en el caso de Alianza para el Progreso, La Libertad y Tumbes. O sea, mientras que uno ha ganado la selva, el otro está ganando en el norte del Perú. Seguido de la presencia de 2 partidos más, uno de ellos es Avanza País, en Madre de Dios, y el otro Frente de la Esperanza, que es en Apurímac. No se olviden Frente de la Esperanza, la señora León, aquí en Lima. Entonces, por ahí está la ligación para que se acuerden de ese partido. Si se han dado cuenta, no aparece nuevamente en el espectro de estos partidos que han ganado, los partidos ganadores de la segunda vuelta electoral, perdón, que han participado en la segunda vuelta electoral del año 2021. Estamos hablando ni de Perú Libre, ni de Fuerza Popular. Es decir, querramos o no, el ciudadano premia o castiga con su voto a aquellos grupos políticos que también considera que no se adecúan al momento en el que ellos van a elegir. Y en este caso, sí, pues estos partidos han sido de una u otra forma castigados. Nuevamente tenemos en este nuevo mapa político, vamos a tener la predominancia de los movimientos regionales en regiones, habiendo ganado ya en primera vuelta 16 regiones, pasando de las 10 regiones inicialmente que tuvieron en el 2018, que ganaron en primera vuelta, a 16. Y para la segunda vuelta vamos a contar con partidos que se han fortalecido, siendo el más fuerte Somos Perú, que tiene participación en segunda vuelta en 5 regiones. Es decir, si es que en el hipotético caso de que Somos Perú pudiese ganar todas las regiones, estaremos hablando de 7 regiones, un partido que domine 7 regiones, lo cual no es improbable, no es imposible, pero sí lo consolidaría como un partido descentralizado. ¿Ya? Y por otro lado tenemos al partido Alianza para el Progreso, que nuevamente vuelve a mostrar su concentración o su poder político en el norte del Perú, habiendo señalado que tiene La Libertad. Tumbes, en una segunda vuelta, va a participar en la región de Lambayeque, pudiendo obtener también esta región, ¿no? Entonces, quizás si analizamos de manera genérica, podríamos decir que los partidos políticos que han sido tradicionales
han perdido terreno frente a los nuevos partidos, como estamos hablando de Somos Perú y del partido Alianza para el Progreso. Siendo Somos Perú el partido que quizás tenga, ante la luz de los números, el mayor o el mejor desempeño electoral frente a los demás, ¿no? Teniendo ya 2 gobiernos regionales y con la posibilidad de poder alcanzar otros 5 gobiernos regionales. Llámese Cajamarca, Callao, Lambayeque, Moquegua y Pasco. Callao no. Cajamarca sí, Lambayeque, Moquegua y Pasco no. Aquí hay una confusión. No son esas regiones, pero sí Somos Perú a obtener. Y lo último, ya para las personas que están avisorando más allá de estas elecciones y de los resultados que has obtenido, existen algunas recomendaciones que es bueno sugerirles a partir de la experiencia municipal que tiene el Instituto INICAN y que también, y que también se ha visto a lo largo de los años como deficiencia de las nuevas gestiones municipales. Y vamos a partir por esperar los resultados luego de haber resuelto las actas electorales, porque hay circunscripciones que todavía se siguen peleando voto a voto. Entonces, primero hay que tener calma y paciencia para poder defender los resultados electorales, sean estos a favor, ¿no? Lo segundo es que una vez que ya se tenga estos resultados electorales, armar grupos de transferencia, ya sea de gestión regional o de gestión municipal con técnicos especialistas en cada área. Entonces, esto es importante para poder conocer en qué estado nos están entregando los gobiernos subnacionales, llámese el gobierno regional como el gobierno provincial o distrital. Y esto es importante, esta entrega, porque nos permite un diagnóstico real y una evaluación real de las entidades que estamos recibiendo y saber realmente qué capacidades tienen a fin de que nosotros proyectemos la política de gobierno que vamos a seguir. No solamente en los 100 primeros días, porque casi ya es una norma no escrita en el Perú que se presenten resultados a los 100 primeros días. Pero realmente a los 100 primeros días no vas a presentar resultados relevantes. Lo que vas a presentar son políticas de gobierno, es decir, lo que va a hacer tu gobierno regional o municipal durante esos 4 años. Y para ello la muestra justamente son los 100 primeros días. Entonces, esto es importante que conozcamos porque producto de este procedimiento nosotros vamos a destinar o a establecer funciones, recursos, personas y esfuerzo en favor de ciertas políticas regionales, nacionales o en favor de ciertas competencias que nosotros consideremos que son relevantes para alcanzar los objetivos de gobierno que nos hemos planteado al momento de hacer una campaña electoral. Entonces, y esto es sumamente importante, pues debería siempre presentarse como rumbo de toda gestión el bienestar del ciudadano, el desarrollo regional, municipal y obviamente el cumplimiento de los servicios públicos que tienen que brindar obligatoriamente por ley. Entonces, esto ha sido un pequeño análisis de los resultados electorales de este 2022. Espero que les haya que los haya entretenido en el momento en que los han visto, y espero que ustedes puedan seguir algunas de las recomendaciones que estamos planteando a fin de mejorar la gestión regional y municipal de las nuevas autoridades que van a asumir el cargo a partir del 1 de enero del año 2023. Sin más, yo les agradezco nuevamente su presencia, les agradezco la participación que posiblemente van a tener en algunos minutos y estaré atento a las indicaciones del Instituto INCA. Doctor. Doctor. Sí, ¿qué tal? Por favor, las preguntas vamos a hacerlos por orden, conforme han ido dejando sus preguntas en la caja de preguntas del Zoom.
Así que voy a ser yo quien va a ir derivando las preguntas directamente al especialista, por favor. ¿Sí? Disculpe, quisiera que me tenga en cuenta, pues, mi pregunta por Zoom Roger, no un favor, por es favor, amplia. escríbela por favor por el Zoom y yo lo hago ahorita gustosamente. Sí, por favor, porque van a ser algunas nada más, dado un poco los tiempos. Le agradezco de verdad la comprensión por ese lado. A ver, la primera pregunta que estoy viendo en este caso, porque sí, el expositor tiene otra presentación en breve, pero de todas maneras ustedes saben que él al ser parte de INICAN, parte de nuestro comité consultivo, cualquier pregunta también que puedan y que tengan dudas internamente nos pueden escribir y nosotros vamos a hacer llegar las mismas. A ver, evidencio acá. Ya, pregunta por los certificados. Ya, Alejandro Ochoa hace referencia a las políticas y la cartera de proyectos de programación multianual de inversiones, pero no queda claro un poco la pregunta. No sé si puedes, por favor, precisarla mejor para que de esta manera el especialista pueda responder. Alejandro, ¿se encuentra en la sala todavía? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Hiciste un comentario con relación al tema de las políticas y Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, justamente ¿qué? estaba Ujú. comentando, bueno, era más que nada un comentario, pero también lo articulé con una pregunta que Sí, sobre los justamente, planes. sí, ¿qué tan frecuente es en los primeros 100 días de gestión municipal se actualicen los instrumentos de gestión pública y los planes, ¿no? Y esto incluye, pues, los planes de desarrollo local concertado, el PEI, el POI, el TUPA, el PAG, el CAP, todos esos instrumentos que al final de cuentas son bastante relevantes, ¿no? Entonces sí, pues que sí ayuda muchísimo a la gestión en general, ¿no? Eso es más que nada, gracias. Sí, Víctor. Con relación al tema de los instrumentos de gestión, en todo caso, que si se corresponden o no que se puedan actualizar en los 100 primeros días. Esa sería Muchas supuestamente la gracias. pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a eso, hay que diferenciar dos cosas, porque a veces se confunde el tema de los planes de gobierno con lo que son instrumentos de gestión, y no son lo mismo. Los planes de gobierno son un documento obligatorio que se presenta al momento de presentar las candidaturas, que tiene una estructura muy diferente a lo que es la estructura de lo que puede ser, por ejemplo, el POI o el PEI o cualquier otro instrumento y que no tiene una obligatoriedad de cumplimiento. Es decir, no es que el, eh, el, el candidato, una vez que llegue a ser autoridad, tenga que cumplir ese plan de gobierno que ha presentado. Y por eso es que señalo de que al momento de ya efectuar la transferencia, van recién a conocer la realidad institucional de cada entidad, porque ahí recién van a ver en qué estado se encuentran sus instrumentos de gestión, en qué estado se encuentran la cartera de proyectos, qué presupuesto está comprometido, qué contratos ya se han firmado. Y esto es importante porque a veces se cree muchas veces que en los 100 primeros días se resuelve todo, cuando no es así. En los 100 primeros días principalmente puedes saber realmente qué se ha dado, qué se está dando y qué se puede dar en el lapso de los 4 años. Por ejemplo, señalabas algunos instrumentos de gestión como el POI, el PEI, y posiblemente vamos a hablar de planes, dependiendo el nivel, si van a ser concertados a nivel regional o concertados localmente, pero estos también tienen una periodicidad, o sea, no es que se hagan cada vez que llega una autoridad, se pueda establecer un documento nuevo. Lo que se hace normalmente en algunos casos es actualizarlos. Entonces, podríamos señalar que podríamos actualizar ciertos instrumentos de gestión, pero cambiarlos va a depender de la temporalidad y la vigencia que tengan cada uno de ellos. Sobre el presupuesto pasa algo similar. Existe ya presupuesto comprometido por las gestiones que están dejando el cargo. Y en algunos casos hay o va a haber lugares o distritos o regiones donde no tengan presupuesto para ejecutar este 2023 y casi tengan solamente el presupuesto de la gestión anterior.
Entonces, ante ello, lo que yo les sugeriría es que hagan una buena transferencia, cuenten con un buen equipo y que puedan reconocer en qué estado situacional están entregando cada municipalidad desde el lado de los recursos humanos, recursos económicos, planes, contratos, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Víctor. Hay otra pregunta y luego llegamos antes de pasar a la pregunta de Roger, que lo realiza Jenny, que me parece bastante interesante lo que nos comenta. Nos dice que en un distrito local ha sucedido que al personal de OMPE han detenido en delito flagrante y retirando actas de los colegios y también hay medios probatorios, menciona ella. Entonces ella pregunta, ¿qué pasaría con las elecciones de ese distrito? ¿Se podrá realizar nuevas elecciones? Aquí lo primero que hay que ver es, una cosa es el delito por el cual se le acusa a un personal de OMPE y otra cosa son los pedidos de nulidad. Aquí habría que ver si es que la organización política está presentando pedidos de nulidad y respecto a qué está presentando pedidos de nulidad, porque hay tipos de pedidos de nulidad, la nulidad parcial o las nulidades de mesa de sufragio. En ese sentido, no con la pregunta en sí no podría señalarte si te estás refiriendo a una nulidad total, parcial o de mesa. Si es que en el caso fuera de mesa, tendría que evaluarse qué cantidad de votos es las mesas que se están la cantidad de mesas que se están impugnando y la relevancia de los votos obtenidos de esas mesas frente al total, a menos que estés impugnando la elección total, o sea, por la causal de fraude, cohecho, violencia. A menos que sea eso, la otra, si es que solamente estuvieses impugnando o pidiendo la nulidad de las mesas de votación, tendríamos que evaluarlo, ¿no? Y si se puede dar, sí. Sí se puede dar nulidades por ese contexto. ¿Son difíciles de acreditar? Sí, son difíciles de acreditar. Si no, como muestra un botón, tenemos las elecciones generales 2021, donde más de 1000 mesas fueron solicitadas su nulidad y no por ello se alteró el resultado electoral, ¿no? Sí, creo que justo lo que tú estabas comentando responde en parte la pregunta también que he realizado en este caso por interno Mercedes, que con referencia al tema de la ley orgánica. Roger, ahora sí, por favor, te doy el pase para que realices tu pregunta. Muy buenas noches. Disculpen la molestia y que lo haga por esta vía. Es lo siguiente, en San Juan de Miraflores, distrito donde resido, se observa algo atípico, que es ha ganado el candidato de APP, el señor Mendieta, el cual ha estado trabajando la campaña estando tachado. Pero el 6 de septiembre de este año, él presenta la demanda solicitando un amparo ante el órgano constitucional. Entonces, en la resolución indica este órgano que ha sido notificado al señor Mendieta el 16 de septiembre, que la audiencia para ver este tema del Jurado Nacional de Elecciones que lo declara tachado va a ser el día 7 de junio del 2023. Entonces, ¿qué significa? Y tengo esta inquietud. ¿Va a poder Ya, asumir la alcaldía? ya. Respecto a eso, muy agradecido por tu pregunta. Es una de las particularidades que se han dado producto de estas nuevas reglas electorales, ¿no? Ya. Y esa particularidad que me estás comentando, que es muy conocida aquí en Lima, sobre San Juan de Miraflores, ya se ha dado no solamente en estas elecciones de 2022, sino también ya se dio en las 2018. Y se ha dado en un distrito muy cercano a donde tú vives, en el caso Íñigo, si debes acordarte, en el cual también se tachó al candidato alcalde y el segundo en la lista, que obviamente es el primer regidor, asumió la alcaldía municipal porque la lista había ganado. Ante esto debemos recordar dos cosas. Primero, la condición jurídica de un candidato se establece en el jurado electoral especial. Si bien es cierto, tiene la competencia o la posibilidad de presentar un amparo y una medida cautelar ante el Poder Judicial, este puede ser repuesto siempre en cuando sea inscrito ante el jurado electoral especial, condición que no ha pasado en este caso. Porque el candidato tuvo y tiene la condición de tachado, y el segundo también creo que tiene condición de tachado. Creo que la tercera, que es una candidata, una candidata mujer, es la que va a asumir alcaldía, mientras que tanto el alcalde como el regidor no lo van a asumir. Y esto es porque el jurado electoral especial nunca cambió la condición de tachado. Entonces, mientras que no haya cambiado esa condición, ellos no pertenecían o no
formaban parte del proceso electoral. Por ende, si no estaban en la lista de candidatos, no pueden ser elegidos. El proceso que me has señalado de la audiencia que se va a dar en junio es un proceso judicial que no tiene en este sentido relevancia para lo que son los resultados electorales, porque esto ya es un hecho consumado, el hecho de las elecciones que se dieron, el resultado que se dio y qué lista ha ganado. Y lo segundo es que hay que comprender que las elecciones municipales tienen una condición de elección por lista, no por individuo. Es decir, acá a quien se elige es a la lista de alcaldes y regidores de una organización política, siendo cuando gane esta lista la que asume el cargo. En ese sentido, vuelvo a señalar, si es que hipotéticamente vamos a hacer un ejercicio, en Lima Metropolitana hubiese ganado Avanza País, ustedes sabrán que Avanza País ha perdido a su candidato provincial, que fue el señor Luis Molina. Molina, y perdió casi la mayoría de regidores. ¿Qué hubiese pasado si hubiera ganado? Pues lo que hubiera pasado es que la candidata que quedaba en carrera hubiera asumido la alcaldía provincial. Eso, o la alcaldía metropolitana, lo cual no ha pasado, pero en San Juan de Luriganchos, perdón, de Miraflores, sí ha pasado. Entonces esa es la condición jurídica y quien va a asumir el cargo es la regidora número 2 de esa lista y Número los 1. otros, número 2, porque el 1 también creo que fue tachado. No, Eh, la señora Delia no fue. no, por eso ella es la candidata número 2, la regidora 2, no es la regidora 1. El tachado es el candidato a alcalde y el 1, si no me confundo. Es No, una solamente el situación, alcalde, el número 1. el 1 no va. Ya. La regidora número 1 no fue tachada. Ah, ya, entonces ella es la que va a asumir el cargo de alcalde, ¿no? Y posiblemente Disculpe, pueda ¿está pasar lo hablando de San mismo. Juan de Miraflores? Sí, ¿Quién estaría? el primer candidato que no ha sido ni tachado ni excluido. No En tengo el este nombre caso, en doctor este momento. Mendieta era, No, Mendieta ha sido tachado, no puede asumir. pero salió ganador por el jurado, por la OMPE. Acabo de explicar la Acaba de situación. explicar. Sí, por favor, pido el favor no interrumpir mientras se dan las Y por respuestas y lo favor, o sea, canalicemos por interno. esto es un evento académico. Acá quiero que se entienda que es un evento académico. Acá yo no estoy a favor, en contra de un candidato. Así que si ustedes quisieran consultar algo, pueden hacerlo, pero en el marco de lo académico. No hacer proselitismo ni a favor ni en contra de ningún candidato. Por favor, les pido, respetemos los espacios. Este es un espacio académico. Entonces, esa condición del señor Mendieta, lamentablemente, es así y así se va a quedar. Les guste o no nos guste, no nos guste, les guste a quien ustedes deseen, pero esa es la condición jurídica que tiene. Y si ustedes desean o quieren polemizar en algún momento, yo les invito a que ustedes puedan revisar el caso de Íñigo en Villa El Salvador, si no me confundo, en el proceso 2018, que pasó lo mismo. Él fue excluido, si no me confundo, y quien gana es la lista y quien asume es el primer regidor. Entonces, yo con esto les agradezco a todos su participación. Lamentablemente tengo que retirarme a otra Sí, actividad. antes de que puedas retirarte, Víctor, a ver, por Gracias, favor, pido doctor. a todos que Muchas gracias. podamos encender las cámaras para la foto final, por favor, para las redes sociales. Y recuerden, por favor, quedarse hasta el final, después de la fotito, para que terminen de completar el formulario y de esta manera poder corroborar su participación y sobre todo la entrega de las constancias de participación. Ahora sí, cuando tú me Disculpe, indicas, por doctor, una favor, Cristian. consulta. Una Ya, disculpa, por una favor, consulta. ya, por favor, las preguntas por interno, ahorita ya terminó la exposición, solamente estamos, por favor, pidiendo habilitar las cámaras para la captura de pantalla y cualquier duda que tengan, por favor, escribirla por interno al WhatsApp y lo vamos a canalizar en la medida de lo posible con el especialista. Cristian, ¿me indicas, por favor? Sí, ¿qué tal? Que prendan las cámaras, por favor. Sí, ya estamos todos, ¿me indicas, por favor, en qué momento tomas? Y la indicación, a tu indicación, Ok. procedemos. A ver, Víctor, la cámara, por favor. Está prendida, tiene dos conexiones. Ujú. Ok, ok. Ya, 1, 2 y 3. Ya, está bien.
Listo. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Muchas gracias a todos quienes se han podido conectar. Por interno vamos a estar coordinando el tema de, pido por favor completen sus formularios y nuevamente vamos a estar publicando nuestro siguiente tema y cada martes vamos a tener estas sesiones de diferente temática municipal. Los invito a que nos acompañen. Y recordar también un poco ahora ya que a propósito del tema se ha dado que es importante el tema de las transferencias de gestión. Un aspecto que nosotros desde INICAN también estamos trabajando actualmente en una guía que vamos a pronto a publicar en estas próximas semanas, que lo estamos trabajando en conjunto con la Contraloría. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda que tengan también sobre este tema, nos pueden escribir por interno y con todo gusto vamos a poder atenderlos. Muy bien, sin más que eso, doy por cerrado esta sesión y agradezco nuevamente su participación. Muchas gracias.